¿cuándo y cómo fue que comenzó esta colaboración entre la Autónoma Metropolitana y el Museo del Desierto? ¿Lo recuerda? Bueno, la relación pues empezó prácticamente desde que se fundó el museo, Ok. porque tenemos del orgullo de que el personal que fundó el museo egresó de la Universidad Autónoma Metropolitana y son estudiantes, fueron estudiantes de excelencia, reconocidos, ¿no? La universidad incluso los ha reconocido como grandes egresados. Ajá. Pero empezó primero desde el punto de vista de los estudios paleontológicos, que es una de las fuentes importantes del museo, Ok. y con los paleontólogos de la universidad. Universidad. En 2009, bueno, primero cuando el museo decide crear el desierto viviente o la parte zoológica de animales vivos Ujú. para mostrar al público, empezamos a platicar con el personal del museo, la UAM, para diseñar los encierros, para pensar cuáles eran las características necesarias, hacer los trámites ante la Semarnat, y ante el programa binacional para que se asignaran eventualmente los lobos. Y en 2009 se asignó la primera manada que vino al museo. Y el grupo de estudio del comportamiento, pues prácticamente se incorporó desde entonces, ¿no? Desde 2009. 2009, a través de hacer diferentes estudios, de ver la aclimatación de los animales, y posteriormente, pues ha sido un proceso ascendente. Tuvimos algún pequeño bache durante la pandemia, ¿no? Claro, Que creo que eso sí nos afectó a a todos. todos. Entonces, durante ese periodo, pues no se pudieron hacer las observaciones, pero de regreso mantenemos la observación. Y como recientemente, por precisamente problemas con el programa de que ya no hay dónde mover a los lobos, pues hemos tenido la oportunidad de seguir el desarrollo de la familia que se ha albergado aquí por los últimos 7, 8 años, ¿no? Entonces Fascinante. hemos estado observando y bueno, somos en la universidad, pues tenemos un poco la memoria de todo lo que ha pasado, de las diferentes estructuras, cómo se han modificado las estructuras sociales de la familia, ¿no? Sí, Por, porque, pues, digo, hay jerarquías, ¿no? Y se van moviendo, por ejemplo, los machos se van retando Ujú. y todo eso ustedes lo van registrando. Todo eso lo vamos registrando y ahorita estamos viendo precisamente cuáles son los patrones en cuanto a esos cambios en las estructuras, ¿no? Porque precisamente en este momento el programa se encuentra en una situación complicada Ok. porque no hay dónde poner a los animales. Desafortunadamente, por las situaciones ajenas, las liberaciones se han tenido que limitar, tanto en México como en Estados Unidos. Y esto ha hecho que los animales permanezcan en los encierros más tiempo. Mm. Al permanecer más tiempo y más animales no se pueden mover entre instituciones y entonces las familias de lobos que se podían dispersar, ¿no? En la naturaleza. Normalmente cuando un lobo alcanza los 2 años, se dispersa por Ok. eh, por algún elemento conductual. Los animales de un grupo, son grupos familiares, se dispersan para, bueno, no me gusta decir evitando así reproducirse Entre ellos. entre ellos, ¿no? Mm. No, ahorita los que están en los zoológicos, que de alguna manera no tienen esa posibilidad de dispersarse y no Ujú. tenemos la posibilidad de moverlos como hace algunos años, pues entonces están generando, las familias se mantienen por más tiempo y sí hemos visto problemas de agresión intrafamiliar. Ok. Sin embargo,
y eso es parte de lo que queremos estudiar. Claro. No es automático, o sea, no es que porque tengas dos lobos se van a pelear, dos lobos de más de 2 años se van a pelear. Hemos visto triadas de animales que conviven perfectamente, y que animales que agreden a su padre o a sus padres porque ya lo consideran más débil, y otros que pueden pasar 6, 7, 8 años la mamá o el papá y nunca lo agreden, ¿no? O sea, Ujú. le mantienen esa jerarquía. Ok. Entonces, todavía es mucho lo que tenemos que aprender de los animales, de los lobos. Los lobos son unos animales fascinantes en cuanto a su comportamiento, a su estructura social, etcétera, ¿no? Eso me pareció fascinante, o sea, cómo eso pudiera ser incluso una respuesta evolutiva para mantener la diversidad genética, ¿no? O sea, llega un momento en el que esa familia se disuelve para que haya una mezcla con otras familias de otros Sí, o lugares y, sea, y que la diversidad continúe. Eso es ajá, o muy sea, eso es interesante. importante y eso se ha visto precisamente ahora. Nuestros conceptos en cuanto a la estructura jerárquica de los lobos han cambiado mucho en los últimos 30 años. Originalmente pensábamos en el lobo alfa, ¿no? Incluso Sí. lo llevábamos al macho alfa, el dominante, el fuerte, el que domina por la fuerza. Ujú. Y ahora sabemos que no es cierto, ¿no? El líder de una manada es el padre, Ajá. y la madre, que mantienen a su familia, normalmente compuesta por los hijos de un año anterior, más los hijos del año presente, ¿no? Que pueden ser desde 3, 4 hasta 20, ¿no? Y conforme los hijos mayores van alcanzando esta mayoría de edad a los 2 años, se van separando. Ahora tampoco es que siempre suceda, ¿no? O Ok. sea, algunos se Ajá. puede quedar sin reproducirse, pero ayuda a la crianza de los más pequeños, ayudan en las cacerías, en animales de vida libre que tienen que cazar. Entonces, hay Sí. toda una estructura social muy, muy importante, ¿no? Y sí, nuestros conceptos han cambiado. Ahora vemos que en realidad lo que nosotros le llamábamos alfa, pensando en que era el dominante por fuerza y el que comía primero y todo, no es otra cosa más que el papá y la mamá que le dicen a su familia: a ver, chicos, vámonos por acá, a ver, chicas, vámonos para allá, a ver, chicos, ahora pónganse en orden porque vamos a cazar, necesitamos comer todos. Sí, y tú te esperas tantito porque estás muy chiquito y me vas a espantar al venado, y Wow. porque pues, los lobes nos van aprendiendo la Sí. cacería, ¿no? ¿Y de quién lo aprenden? Pues principalmente de su mamá y de su papá, y luego de sus hermanos mayores, ¿no? Pensemos que este, un lobo mexicano que pesa alrededor de 35 o 40 kilos, un tamaño más o menos de un pastor alemán, pues puede cazar un venado de 70, 80, un venado cola blanca de 70 kilos, fácilmente 80 kilos o hasta más, un venado bura de 100 kilos. Y entonces, no es que llegue el lobo y lo mate, o sea, es un trabajo en equipo que permite matar presas mucho mayor que un individuo, ¿no? Y eso es gracias al trabajo en equipo, y eso es algo que nos han enseñado los lobos magníficamente, ¿no? Sí. Mm. Y qué chistoso, qué coincidencia que justo venimos hablando del trabajo en equipo, este trabajo binacional, interinstitucional y enfocados una especie o una subespecie de lobo que trabaja justo así, ¿no? Es curioso. Sí, Por eso es muy, interesante es muy escuchar. interesante, ¿no? Porque Ah, ajá, es muy interesante, pero es muy importante que vayamos entendiendo cómo estos animales sobreviven en vida libre, para que el trabajo en los zoológicos nos permita gradualmente incorporar a vida libre a algunos de los a animales. estos bichos. Ujú. Wow. Pues Sí. bueno, eso de verdad que a mí
me revienta la cabeza y me hace darme cuenta de lo privilegiados que somos de poder ver, presenciar esto con una de las especies más importantes de la biodiversidad mexicana y con el trabajo así entre tantas personas, entre tantas mentes y cómo también va evolucionando a lo mejor la conciencia humana en el sentido de que de pasar de erradicar a una especie porque pensábamos que eso era lo correcto, a lo mejor en ese momento o no había suficiente información, a vamos a tratar de salvarla y reintegrarla para que pues todo el ecosistema funcione como debe de funcionar. Exactamente, y eso es muy importante. Y a mí sí me gustaría, Ajá, si me permites, claro. para las personas que vean esto, cuando se acerquen al encierro de los lobos en el Museo del Desierto, no baste con decir, ay, mira qué bonitos animales, que además son hermosos, Sí, la verdad es que a eso mí que ni qué. estéticamente me fascinan, sino que entiendan que o lo visualicen desde diferentes puntos de vista. Primero, es un animal que estaba aquí antes que nosotros, Sí. que tiene un lugar en el ecosistema, que no es malo, porque Ujú, en la naturaleza no hay maldad, ¿no? Son exacto. animales que tienen que sobrevivir, Ujú, ¿sí? Su fisiología, su proceso evolutivo los ha llevado a requerir carne, ¿sí? claro. Así como nosotros somos omnívoros y comemos verduras y frutas y carne, porque necesitamos carne, con mucho respeto a las personas que optan por no hacerlo, Sí, claro. pero fisiológicamente ellos necesitan esa carne. Ellos, igual que nosotros, hay aminoácidos que no pueden sintetizar y que tienen que obtener a partir de carne fresca, ¿sí? Entonces, se acerquen primero y vean eso, un animal que estaba aquí. Segundo, un animal que debe ser orgullo de nuestra nación. Ujú, Y tercero, reconozcan el enorme trabajo que ha hecho el museo como representante de muchas otras instituciones en mantener a estos animales, mantenerlos vivos, mantenerlos en condiciones que permitan en cualquier momento reproducirse o salir según las necesidades del programa, ¿no? claro. Y entender que si todo eso se ha logrado es gracias a un trabajo multidisciplinario. Entonces, eso yo creo que es muy importante para que todas las personas que vienen al Museo del Desierto y que se acerquen a la zona de los lobos entiendan que no es que sean los mejores animales, pero son animales, esa especie en particular representa mucho junto con el trabajo que se ha hecho. Claro, sí, y ahí está lo bonito, ¿no? O sea, no solamente como tú decías es lo físico, que creo que muchas personas a veces confunden esa parte. Cuando van a observar naturaleza, se concentran pues en las características físicas que tiene un animal, una planta, pero va mucho más allá. Lo bonito puede estar en lo interesante y en este caso, pues sí, todo ese trabajo que se ha hecho y cómo es que llegaron aquí y qué es lo que estamos haciendo para salvarlos, ¿no? O para cuidarlos. Sí, 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 eso es lo esencial, ¿no? ¿Cómo es el proceso desde que se hace una pareja de lobos hasta la reintroducción o reinserción o liberación? No sé cómo le llaman. Cuando los primeros lobos mexicanos se liberaron en 1998 en Estados Unidos. En México se hizo una primera liberación en 2011. Entonces, ¿qué se hacía? No había ningún animal en el campo, ¿no? Entonces, eh, los animales venían de diferentes encierros. Se hizo una pequeña selección de aquellos que mostraran ciertas características Menos conductuales improntados o qué. menos habituados, ¿no? Habituados, habituados. Menos habituados al ser humano, los que le tienen más miedo, etcétera, ¿no? De cualquier manera, se hacía las liberaciones había dos tipos, ¿no? La que le llamaban la hard, la difícil, y la easy, ¿no? La fácil. La fácil. En la fácil era poner un encierro de malla ciclónica, cerrar una parte del bosque con malla ciclónica de una hectárea o algo así, y poner ahí la manada.
¿Por qué se prefería poner una manada conformada por los dos padres y los cachorros, preferentemente recién nacidos, ¿no? Ok. O con poco tiempo de nacidos? Porque cuando en la naturaleza los padres tienen a sus cachorros, generan, no se pueden mover mucho porque pues, hay que estar alimentando a los cachorros. Cuidándolos. Los cachorros duran 2 semanas en la madriguera y cuando salen son como niños, ¿no? O sea, quieren ir jugar, quieren moverse y todo, y eso los pone en mucho riesgo de depredadores, etcétera, ¿no? Entonces, los papás no se pueden alejar mucho y reducen su territorio. A eso se le conoce técnicamente como el rendezvous. O sea, cuando Rendezvous. la manada reduce su territorio para no alejarse demasiado los chicos. La Entonces, crianza. cuando se hicieron las primeras reproducciones, las primeras reintroducciones, lo que se consideraba óptimo era poner precisamente una manada, permitirle que conociera el ambiente y después de unos días, ¿no? Romper esa malla ciclónica, ¿no? Algunos de ellos se escaparon, ¿no? O sea, Muy astutos. anecdotariamente se escaparon, pero la idea era de romper la malla ciclónica y dejar que salieran, ¿no? Ya una vez que Salieron. estuvieran habituados a los sonidos, a los olores, etcétera, ¿no? Y entonces, por la misma naturaleza de que no se iban a mover, a alejar demasiado por los cachorros, iban a ir conociendo el territorio, se iban a ir apropiando del territorio, Ok. ¿sí? Ahora, pues ciertas situaciones han cambiado. Ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay, no tengo ahorita el dato, pero algo así como 200 y tantos lobos que viven en libertad, ¿no? Que ya Ok. viven, que se mantienen, que cazan animales silvestres, este, y que en general se meten en pocos problemas con los humanos. Sí, los hay, pero en pocos problemas. Y entonces, ahorita el problema ya no es tanto liberar grupos, ¿no? Porque ya se han formado lo que se llaman las manadas en inglés se les llama packs, ¿no? Pax. Ajá. Este, se tienen bien estructurados, ¿no? En la zona de liberación, que sigue estando delimitada por cuestiones políticas. Este, entonces, digamos que ya no es viable llevar manadas completas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos? Lo que se llama el cross-fostering, Crossbuster. para incrementar precisamente la diversidad genética de la población de los que están en el campo, Ok. ¿no? Ok. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando se liberaban estas manadas o estos animales, no todos, ahora sí que no todos le hicieron, ¿no? Mm, Algunos murieron, unos no aprendieron a cazar, otros los atropellaron, etcétera. Selección y todos los Selección, todos los procesos. procesos. Solamente, bueno, cierto grupo, pues fue el que sí logró sobrevivir, que todo, pero entonces tienes que ese grupo es como un grupo medio cerrado, ¿no? Relacionado genéticamente. Entonces se trata de no tanto de poner más lobos, sino de poner mejor lobos genéticamente más adecuados para que la diversidad genética de los lobos en libertad se incremente. Ok. Entonces se hace un proceso que se llama cross-fostering. ¿Sí? Este está a cargo de el Zoológico de San Luis y del Endangered Wolf Center en Eureka, Missouri. Ok. Gracias a que los lobos son animales muy sincrónicos, es decir, casi todos los lobitos del lobo mexicano, pero en general, nacen más o menos en las mismas épocas, en las mismas fechas, a finales de marzo, principios de abril, Ajá. cuando muy tarde. Se busca que una loba que está en cautiverio o bajo cuidado humano, que esté a punto de parir, y los animales que están en la naturaleza, pues tienen un seguimiento gracias a los collares de GPS, también se puede predecir o tratar de acercarse a la fecha de nacimiento de los cachorros. Ok. ¿Sí? Entonces,
lo que cuando hay una diferencia muy pequeña de un par de días o cuando mucho una semana, se toman cachorros de la hembra que está bajo cuidado humano Ajá. y con un super cuidado y con una serie de procesos muy complejos, se llevan a la loba que está en condiciones de vida silvestre. Ajá. Y bueno, la ventaja es que los lobos no saben contar. Entonces, se le distrae a la loba, se le saca con algo de alimento o ya aprovechan alguna salida todo esto está monitoreado por el El collar, GPS. el Ujú. GPS, y cuando la loba se aleja, le ponen por allá un poquito de comida para que se entretenga y en ese momento entran los técnicos y dejan al cachorro que viene de bajo cuidado humano y se lo dejan a la loba, ¿no? Claro, hacen una serie de procesos, ¿no? Para que la loba reconozca el olor, ¿no? Los frotan un poco con los que van a ser sus hermanos, ¿no? Ok. Como decías tú, me preguntabas hace rato de la orina, entonces Sí. hasta se les aprieta un poco la pancita para que suelten un poquito de orina y entonces con la misma orina se mezcle el olor, ¿no? Porque pues la loba no, como dije, no saben contar, ¿no? Y pues de repente llega y pues no sabe que tenía 4 y ahora tiene 6, ¿sí? O que tenía 2 y ahora tiene 4, ¿no? Entonces, Los adopta. los adopta, Los ¿no? O termina sea, adoptando. Wow. pero hay un periodo muy crítico. Ah, O sea, ok. si ese periodo, si ese cambio no se da en un tiempo específico de que nacieron los cachorros de la loba, sí, ya no los acepta, ¿no? Ya los considera como extraños y los mata. Órale. Entonces, se tiene que hacer en un periodo, que lo que se llama en un periodo crítico, ¿no? Y si los acepta, si se hace bien, pues ella le va a enseñar, ¿no? A través de procesos de herencia del comportamiento social, Ajá. les va a enseñar a cazar, les va a enseñar dónde pueden hacer ciertas cosas, no acercarse a los humanos, etcétera, 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 como todos los este, mm, trucos, válgame la Como expresión, una como educación. una educación para sobrevivir, ¿no? Wow. Y se tienen Maravilloso. historias de éxito de animales que fueron introducidos de esa manera, o sea, y que ya han llegado a la edad adulta y se han reproducido, incrementando así la diversidad genética. Este sistema, por ejemplo, pues tiene muchas ventajas. Primera es, aunque es costoso porque se tienen que llevar a los animales en avión y bla, 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 Ujú. sigue siendo más económico que mover manadas enteras de lobos. Segundo, es más estresante, es menos estresante porque pues los lobitos ni cuenta se dan, ¿no? Sí. Y tercero, y quizá más importante, es que causa menos impacto social en los humanos, porque no es lo mismo que a una persona que tiene ganado le digan, oye, te voy a soltar 3 lobos adultos, a ver, Sí. a que te traigo, pues ahí son unos lobitos, y ya hay lobos, ahora te voy a poner otro. Entonces, provoca menos conflicto Conflicto. el liberar, ¿no? A los lobitos, ¿no? Y que justo como mencionaba Doc, la loba, que a lo mejor ya se estableció y que ya sabe cómo está el juego, le va a enseñar a ese lobito a través de Esa es la idea, la esa herencia es de la idea, ¿sí? comportamientos. El comportamiento es, siempre le digo a mis estudiantes, el comportamiento es la única parte de la biología del individuo que se hereda por 2 vías, la, la genética, porque hay Ajá. muchos comportamientos genéticos, y la social, ¿no? Que Wow. es cuando aprendemos a vivir, y es precisamente lo que se busca, que esa loba que ya está adaptada, que ya sabe, que muy probablemente ya tuvo otros cachorros antes, ¿sí? Pues enseña a estos lobos y cuando ellos crezcan, ayuden a incrementar la diversidad genética de la población, haciendo una población mucho más segura en Ujú. términos de que se va a mantener, ¿no? La Exitosa. diversidad genética lo que ayuda es pues a evitar problemas de enfermedades, ¿no? Porque Ujú. bueno,
Si toda la población es igual y de repente cae una enfermedad, pues puede diezmar importantemente a la población, pero si hay variedad, pues hay más oportunidades, ¿no? De que sobrevivan. Y entonces es por eso que es importante mantener esa población, ¿sí? En México aún no hemos llegado a ese nivel, estamos Ok. tratando de establecer poblaciones estables, ¿no? Ujú. Poblaciones en libertad que puedan ser autosuficientes. Eh, las condiciones son diferentes, ¿no? Las condiciones incluso sociopolíticas, ¿no? ¿Diría usted, Doc, que es más exitoso el programa allá o acá o No, allá, allá? definitivamente en Estados Unidos, porque el principal problema que existe en México, más allá de problemas económicos o de cualquier situación, ¿no? Que obviamente la economía de Estados Unidos es mucho más fuerte. El problema es que en Estados Unidos existe la figura del bosque nacional, de National Forest. Ok, ¿Sí? El National Forest en Estados Unidos es manejado por el gobierno, ya sea el gobierno estatal, en su gran mayoría, ¿no? ujú, Pero pertenece a la nación, o sea, a todos y a nadie. En esas zonas, muchas veces los ganaderos rentan al gobierno o pagan una cantidad para poder poner ahí sus vacas, pero sigue siendo un terreno comunitario, por así ok, decirlo. Entonces, si viene el gobierno y les dice, este es terreno público y aquí voy a poner lobos, pues sí, los ganaderos se enojan y dicen y todo, pero al final no es su terreno. En entiendo. México, desafortunadamente, y lo voy a decir un poco coloquialmente, cada milímetro de tierra tiene dueño. Sí, En México estamos muy divididos, ¿no? ujú, En lo que conocemos los ranchos, digo, se nos puede parecer un rancho muy grande de 100, 50, 60 hectáreas, lo que sea, pero al final hay otro de igual, juntito, y otro igual, y otro igual. Y entonces cuando tú quieres trabajar problemas de conservación, como en este caso. como en este caso, pues tienes que negociar con mucha gente porque es su terreno, no es terreno federal. Ujú, Aun cuando se establezcan reservas de la biosfera, las reservas de la biosfera están puestas sobre terrenos comunales o terrenos privados. Y claro, no puedes cazar, o sea, puedes poner ciertas restricciones, pero al final sigue siendo el terreno privado, ¿no? entiendo. O sea, es como si en la ciudad te dijeran, tú no puedes poner una fábrica en tu casa, ¿no? Pero sigue siendo tu casa, ¿sí? Claro. Entonces no puedo llegar yo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo 3 perros que recogí de la calle y te los voy a meter en tu casa. ¿Por qué? Pues porque es tu casa, ¿no? Sí, O sea, sí, a lo mejor me dices, no puedo poner una fábrica, pues no la pongo. Eso es lo que pasa en las reservas en México, que finalmente dependemos de las personas, de la voluntad la de voluntad los de las dueños. personas, y ha costado mucho trabajo el ir cambiando la mentalidad. Todavía hay mucha gente, muchos ganaderos que siguen con la idea de que si se liberan los lobos va a haber unas grandes pérdidas. Se tiene el seguro ganadero, ¿no? Pero Ujú, algunas personas no se satisfacen, dice que no les pagan lo suficiente, que no les pagan lo que ellos iban a ganar. En fin, hay mucha serie de problemas. Pero el problema principal es ese, ok, que la tierra está subdividida y entonces cuando tú quieres iniciar un programa de liberación, pues tienes que hablar con mucha gente. Mucha gente está a favor, hay que decirlo, ¿no? sí. Y gracias. Mucha gente está en contra todavía, ¿no? En un estudio que hicimos ya tiene muchos años, varios años, cuando se empezaban las liberaciones, encontramos que había eh, una línea importante entre personas de más de 60 años y personas de menos de 60. Conforme las personas mayores prácticamente negaban y no aceptaban la posibilidad de que hubiera lobos. Las personas menores a esa edad y gradualmente conforme ibas reduciendo, este, aceptaban, ¿no?
bueno, con algunas condiciones, con algunas características, estaban dispuestos a aceptar compensaciones, etcétera, ¿no? Pero el problema era lo contrario. Muchas veces, sobre todo en grandes ranchos ganaderos, pues las decisiones las toman las personas mayores, Claro. ¿sí? Y si bien muchas veces las personas más jóvenes que tienen otra educación, que tiene Otra onda, diría. otra onda, pues sí, porque digo, yo ahorita ya sería de la cota para arriba. A nosotros nadie nos enseñó en la primaria, ¿cómo se llama? Conservación, ecología, ¿no? O sea, Ujú. lo que nosotros llamamos como ciencias naturales, que así se llamaba, pues era, pues sí, hay animalitos y de esto, pero nunca nos hablaron de eso. Las nuevas generaciones desde la primaria ya tienen esa educación ambiental. Entonces, conforme van aceptando, ¿no? Conforme van bajando, pues son gente que ya han escuchado eso, que ya están en disposición. Ujú. Unos lo aceptan más, otros lo aceptan menos, no tampoco podemos generalizar, ¿no? No Claro. decir, sí, todos los de menos de 30 son pro lobo, no, pues tampoco. Pero, entonces, hay este conflicto, ¿no? Claro. Y Entonces, súper complejo. y es muy complejo, es muy complejo. A eso le puedes agregar otras situaciones particulares dependiendo de cada zona, pero básicamente esa es la problemática, ¿no? Convencer a la gente de que, pues sí, que a lo mejor el lobo se come un cierto número de cabezas de ganado, pero que tampoco va a acabar con un hato de 10,000 cabezas. Sí, no, imposible. Imposible, o sea, pero sí obviamente genera pérdidas. Hay un seguro ganadero Ajá. que pues ha tenido un éxito moderado, pero se necesita. ¿Qué se está haciendo? Algunas organizaciones no gubernamentales están comprando tierra, están comprando ranchos, tratando de de unirlos, Ok. ¿sí? Para Difuminar esas líneas divisorias para exactamente hacer reservas. para hacer grandes espacios donde pueda haber, donde los animales puedan estar seguros, en el caso del lobo, donde puedan tener madrigueras para tener crías, donde se puedan estar, ¿no? ¿Cree que Coahuila pudiera ser un Coahuila lugar? es uno de los mejores lugares para que los lobos, la densidad de población humana es bastante baja, sobre todo en algunas partes de la sierra. El tipo de animal que hay, el tipo de ecosistema entre bosques y pastizales que existen es muy propicio, Ok. sí, es muy propicio para la crianza de lobo. Y yo creo que junto con Sonora y Chihuahua son los estados preponderantes para poder recuperar la población de lobo. Por eso es tan importante que los lobos estén aquí en el Museo del Desierto. Fenomenal. Pues esperemos que esto sea parte del inicio de ese final, ¿no? De poderlos a lo mejor ir a observar en Maderas del Carmen o en alguna de las reservas que tenemos por acá por Coahuila. Yo creo que lo más importante es que toda la gente, toda la población, pero particularmente la gente joven, los niños, aprendan y tomen conciencia de la importancia de tener esta especie. Y se va a lograr solamente cuando tienen la oportunidad de conocer y de verlo y de recibir este tipo de pláticas, ¿no? De entender que no es el de el lobo estás ahí, ¿no? Y juguemos mientras el lobo no está, ¿no? Sí, El lobo está ahí, es una parte del ecosistema importante, ¿sí? Pero no debemos esperar a que salga para morirnos de miedo. Créanme que yo he estado cerca de los lobos y nos tienen mucho más miedo ellos a nosotros que nosotros a ellos. wow, fenomenal. Ujú. Sí, fácil. Entonces, yo creo que la labor más importante que está haciendo el museo es educar a las nuevas generaciones
para que en un futuro haya un mayor grado de aceptación de la población hacia estos animales. Eso es la labor más importante que se tiene que hacer. De otra manera, jamás podríamos pensar en reintroducir, en recuperar las poblaciones al silvestre. Y para terminar, lo que sí quisiera decir es que el hecho de generar poblaciones silvestres de esta y otras especies, ¿no? Como el borrego cimarrón, Ajá. es por el hecho o el concepto ético de que tenemos que preservar la naturaleza. ¿Por qué? Claro. Porque ellos ya estaban aquí cuando nosotros llegamos, y aunque hemos sido la especie más exitosa en los últimos siglos, tenemos una responsabilidad para aquellas especies que comparten el mundo con nosotros. Entonces no se trata de inundar de lobos o de borregos cimarrones o de ningún animal. No se va a poder volver al área de distribución que tenían originalmente, pero sí es importante tener ciertas poblaciones representativas para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los bisnietos de los coahuilenses tengan la oportunidad de conocer y de saber que hay fauna nativa que está ahí. Entonces, Exactamente. esa es la idea, enseñar para que a la larga podamos conservar. Claro. Uh-huh. Y eso pues es también muy inspirador para todos los que estamos escuchando, viendo esta plática. Y pues nada, yo estoy dispuesto a hacer lo necesario para seguir promoviendo la educación sobre el lobo. Esperamos que haya una segunda sesión, una charla con usted, Doc, que de verdad ha sido fascinante. Cuando quieran. Y pues si nos están por ahí viendo, escuchando, déjenos dudas en los comentarios, déjenos algo de lo que a ustedes les gustaría escuchar y pues preparamos una plática enfocada para que ustedes puedan aprender y podamos juntos conservar el lobo gris mexicano, el lobo mexicano. No. Muchas gracias, mi Doc, por estar aquí. Muchas gracias.